Entonces ustedes como yo. Así parece ser. Comparten el mismo ancestro, ambas son descendientes de mi nieto y por ende de mí. Don, Dusk y Velvet estaban sorprendidos, nunca pensaron que fueran a encontrar a otro descendiente suyo. La anciana por su parte seguía tan calma como siempre, como si la noticia de descender de seres equinos mágicos no le afectara en nada. A todo esto. Es algo vergonzoso, pero es que ni siquiera sabemos su nombre. En el pueblo todos me llaman abuela Chillo. Si necesitan cualquier cosa, estoy aquí para ayudarlos. Espero que no sea mucha molestia, si me pudiera prestar su ducha. Adelante, por el pasillo a la derecha. Dusk dejó al grupo en la sala y se dirigió hacia el baño para poder darse la tan ansiada ducha. Mientras el resto siguió con la charla. El solo hecho de encontrar a Velvet ya había sido un milagro para los gemelos, pero haber encontrado a la abuela Chillo era algo para lo que no tenían explicación. Ni siquiera Cosmos sabía con certeza cómo eso era posible, que los genes de su nieto hubiesen llegado tan lejos por tantos siglos. 1 era un golpe de suerte, 2 ya era algo asombroso, era posible que hubiese más entonces. Era una posibilidad cada vez más plausible. Mientras todos charlaban en la sala, Dusk estaba en la ducha sintiendo el agua caliente caer por su pelaje. Poder tener un momento de privacidad, paz y tranquilidad para ella sola era lo que ella creía necesitar. Poder liberarse de la presión y el nerviosismo por un instante, y simplemente olvidarse de todo. Sin embargo, a ella solo llegaban los pensamientos opuestos. Llegaba a su cabeza la confianza con la que su madre les había dejado el trono a ella y su hermano, como su tía Flurry perdía la vida dejándolos a ellos solos en la labor de gobernar, y como ahora el reino entero dependía enteramente de ellos dos. Cuando abrió los ojos para volver en sí solo, pudo ver cómo mechones de su melena se iban por el sumidero de la ducha. La melena de la que ella tanto había cuidado antes, ahora se desintegraba lentamente producto de la presión que ella sentía que la sometía y la superaba. Nunca antes había tenido que pelear, nunca antes había quitado una vida, y pese a que tenía a su hermano, a su abuelo y a Velvet, no podía evitar sentir miedo. Muy en el fondo de su ser, estaba aterrada. Las lágrimas se mezclaban con el agua que caía de la regadera que bajaba por su cuerpo. Por más que ella quisiera estallar en llanto, algo la hacía rehusarse. Su propia negativa a mostrar debilidad. Había logrado mucho desde que llegó a Ártica, el solo hecho de sobrevivir ya era un gran logro, había logrado derrotar a Victoria Sound, entonces, ¿por qué aún se sentía asustada? ¿Por qué todavía se sentía insegura de sí misma? Pasaron unos minutos antes de que Dusk pudiera calmar su mente y se decidiera a salir de la ducha. Gracias a una chimenea encendida, la temperatura dentro de la rústica casa de la abuela Chillo era agradable, pero al ver que tenía que salir para ir con su hermano y los demás, se dio cuenta que quizá una ducha no fue la mejor decisión. Con el cuerpo caliente, las heladas temperaturas de la intemperie la convertirían en una paleta de hielo. Por suerte, la abuela Chillo estaba sentada frente a la chimenea, y ella no tuvo problema en prestarle una vieja chaqueta y una bufanda. Mientras todos estaban ocupados, Cosmos y Velvet se habían alejado para seguir practicando. Nuevamente Velvet estaba intentando hacer que la magia fluyese hacia sus manos con la esperanza de hacer levitar una roca nuevamente. Por más que ella sentía ese calor cosquilleante en sus manos, no lograba hacer que la pequeña roca que tenía delante se moviese de su sitio. Bien, descansa un poco, no te sobreesfuerces. ¿Cómo aprenderé a usar magia si ni siquiera puedo mover una piedra? Me parece que ya habías hecho esa pregunta antes. Tu progreso ha sido más rápido de lo que crees, e incluso más rápido de lo que yo creí, considerando la situación actual. Don estaba cerca y vio lo que pasaba, pensando en qué podría ayudar. Velvet estaba concentrada intentando empezar de nuevo cuando una piedra le golpeó en la cabeza, casi tirándola al suelo. Lo siento, ¿estás bien? ¿Se puede saber a qué vino eso? Es solo. Creí que si intentabas protegerte de la piedra, volverías a formar un escudo de magia, como ocurrió en el campamento. Podrías haber avisado primero. De hecho, es una buena teoría.
5 minutos después tenían a Velvet de pie en el campo a algunos metros de Cosmos, y Dask que acababa de llegar con ellos. ¿Qué están haciendo? Tu hermano cree que Velvet pueda usar magia si se encuentra en una situación peligrosa. ¿Y cómo piensan averiguarlo? Lanzándole cosas. ¿Seguros de que esto es seguro? Ni la más mínima idea. Don tomaría una piedra pequeña del suelo. Estaba algo nervioso de no golpearla de nuevo, quizá no había sido la mejor de las ideas. Don lanzó la piedra esperando que Velvet pudiera detenerla, pero en lugar de eso la piedra cayó antes de llegar a la mitad del trayecto. ¿En serio? Un niño de primaria lanza con más fuerza. ¿Quieres intentarlo tú? Está bien. Ahora Cosmo se arrepentía de haberle hecho caso a Don. Dask tomó del suelo otra piedra casi del mismo tamaño que la anterior y la lanzó. A diferencia de la anterior, la roca de Dask cortaba el viento a medida que avanzaba a toda velocidad. Por suerte Velvet tuvo los reflejos suficientes como para quitarse de en medio, no iba a arriesgarse a que esa cosa la golpease. ¿Estás loca? Esa cosa pudo matarme. Lo que no te mata te hace más fuerte. No si la mata de verdad. Ya la atormentaron bastante, volvamos a la granja. Entrada la tarde los gemelos estaban en el granero frente a las fogatas, era la única fuente de calor y por ende de los pocos lugares cálidos. Cosmos entraría al granero con Velvet detrás, quien se dirigió hacia ellos con 2 pistolas en las manos. Ahora es mi turno. Si quieren tener alguna posibilidad de defenderse deberán aprender a usar armas. No me parece buena idea. ¿Qué dijo el abuelo sobre eso? Tampoco me gusta, pero en caso de emergencia creo que es mejor que sepan defenderse. Los gemelos solo se miraron con expresiones que no mostraban mucha seguridad de su parte. Pero para eso estaba Velvet, para enseñarles y tratar de que no se maten en el proceso. De vuelta en el mismo campo donde habían intentado apedrear a Velvet, habían colocado varias tablas de madera a diferentes distancias. Le entregaron una pistola a cada uno y los pusieron de frente a las tablas. Ahora Dask sí quería que el arma estuviese vacía. Velvet les dio una instrucción rápida de cómo operar las pistolas, cómo cargarlas, quitar el seguro y apuntar, y les indicó que comenzaran. Los dos, nerviosos, levantaron las armas tratando de apuntar a las tablas que tenían delante. Dask fue la primera en disparar. Al jalar el gatillo ella apartó la vista por temor al retroceso y al propio fogonazo que generaba el cañón. El disparo falló y solo estaba a 5 metros. Don fue el siguiente, pero tenía problemas para alinear su vista con la mira del arma, por lo que su disparo también falló. Así estuvieron los dos hasta que las armas se quedaron vacías. Bien, eso fue desesperanzador. ¿Qué pasó con la ballesta? Es algo que podemos manejar mejor. Debería estar entre las cosas que trajimos, si alguien recordó sacarla del camión. Estaban de camino de vuelta a la granja cuando comenzaron a escucharse disparos en esa dirección. Los 4 apresuraron el paso hasta encontrarse en medio de un combate contra los soldados de Desan. Los rebeldes estaban refugiados en el granero devolviendo los disparos mientras los civiles que estaban afuera se ocultaban tras las casas. En cuanto ellos llegaron, los soldados desviaron su atención hacia los gemelos dirigiendo el fuego contra ellos. Velvet y los gemelos se lanzaron al suelo aprovechando el desnivel en el terreno. Dask levantó un escudo frente a ellos que hacía rebotar los disparos, pero el fuego era muy intenso y no creyó poder aguantar mucho. Don trató de ayudar con otro escudo delante del de su hermana, de esa forma podían aguantar mejor. Velvet aprovechó la protección para levantarse y comenzar a disparar con ambas pistolas por sobre los escudos. Al ver que los soldados se distraían con Velvet, los hombres del granero salieron y comenzaron a disparar sobre ellos mientras se movían hasta ponerse en su flanco izquierdo. A los soldados no les quedó más que empezar a retirarse hasta huir del lugar. Ahora que ya nadie disparaba, la gente comenzaba a salir de sus escondites. La abuela chilló, miraba con un rostro decaído los cuerpos de los soldados que habían muerto en el asalto. Pese a que ellos habían empezado el ataque, no podía evitar sentir compasión por los muertos.
Ver la nieve teñida de rojo por la sangre le apenaba, pues sabía que, aunque fuesen el enemigo, seguían siendo gente de Ártica, al igual que los rebeldes, y al igual que ella. ¿Cómo supieron que estábamos aquí? Era obvio que venían por nosotros. En cuanto nos vieron se olvidaron de lo demás y empezaron a dispararnos. ¿Alguien pudo haberlos delatado? Se suponía que los soldados no tenían buena reputación en esta aldea. Debía haber una razón. Cosmos se fijó en el camino por donde habían huido los soldados. Saliendo de la aldea, del otro lado del camino, se elevaba una torre de agua. ¿Qué podía tener eso de importante? A Cosmos le llamó la atención un destello que provenía del tanque en lo alto de la torre y decidió ir a investigar. Ya que nadie además de sus nietos y la abuela Chillo podía ir sin que nadie lo notase. Al estar junto a la torre, Cosmos se elevó en el aire con sus enormes alas hacia el estanque de la torre y descubrió el origen del destello. Había una abertura en el tanque que daba a su interior. Dentro no había agua, había dos hombres junto a un equipo de radio. Los binoculares que cada uno portaba era lo que generaba el destello al apuntarlos hacia afuera. De inmediato Cosmos dio la vuelta para volver y avisar a los demás. Velvet estaba revisando que ninguno de los aldeanos estuviese herido. Por suerte no había grandes daños más allá del susto que pasaron. Cuando Cosmos llegó, él y Velvet fueron al granero junto a los gemelos, quienes estaban dentro buscando la ballesta entre las cosas que habían logrado sacar del camión que habían tenido que abandonar días atrás. Creo que la encontré. Don sacó el arma de entre los pertrechos. La mala noticia era que solo quedaban 2 flechas, y no podrían hacer mucho con eso frente a las balas. Cosmos reunió a sus nietos para decirles sobre su descubrimiento. La torre que está del otro lado del camino no es de agua, solo es una fachada, es una torre de observación. ¿Pero cómo supieron que estábamos aquí en primer lugar? Quizá ni siquiera lo sabían. Debe ser un puesto destinado a la vigilancia de la carretera. Significa que hay un fuerte cerca, desde donde enviaron a las tropas. Y seguirán viniendo a menos que nos libremos de él. Si los ataques proseguían, quienes se llevarían la peor parte serían los aldeanos. Por lo que debían capturar ese fuerte, además eso les daría un puesto de control en la zona. Todos los hombres habían sido reunidos alrededor del mapa de la isla. El mapa no indicaba la ubicación de ningún fuerte cerca, por lo que debía ser una instalación nueva. Por simple suposición, este debía estar en el interior del bosque que había del otro lado de la carretera y tras la torre. Pero primero debían encargarse de la torre de observación que tenían enfrente. De lo contrario seguirían llegando escuadrones de ataque. Si la derribaban, la pérdida de la conexión con el fuerte pondría en alerta a las tropas apostadas. Lo mejor sería capturar la torre también, de esa forma tendrían un mejor control de la zona. Pero si dirigían un ataque contra la torre, esta informaría al fuerte antes de que siquiera salieran de la aldea. Habría que buscar una forma de proceder sin ser vistos. Sin embargo, salir de noche no era una opción. Las bajas temperaturas los matarían antes que las balas, pero Cosmos creyó encontrar una solución. Ustedes dos pueden crear una capa protectora sobre los hombres, eso los aislará del frío. ¿Funcionará? Mientras se queden cerca, sí, lo hará. Cuando se usa magia sobre un objeto o un ser vivo, la eficacia de esta depende de la distancia a la que se encuentre. Si alguien se aleja demasiado, el hechizo perderá efecto sobre este. Entonces, mientras nadie se separe, no habrá problemas. Llegada la noche y con un plan en mente, los rebeldes se pusieron en marcha. Para tomar la torre había que subir a ella primero, y los gemelos eran los indicados para esa tarea. La oscuridad de la noche jugaba a su favor. Aprovechando la oscuridad, Tom y Dusk emprendieron el vuelo cargando un hombre cada uno en su lomo. Rodeando la torre y luego colocándose por encima de esta, los 2 hombres bajaron de las espaldas de los gemelos y se colaron en el tanque de agua, neutralizando a los vigías. Una vez en posesión del puesto de vigilancia, los hombres harían señas con una linterna al resto de rebeldes que saldrían del granero para empezar el asalto al fuerte. Los 2 hombres se quedarían arriba para responder a cualquier llamado que pudiese salir de la radio, mientras los gemelos bajaban al suelo
suelo para reunirse con Velvet y el resto de rebeldes. Don llevaba una pistola, y Dusk llevaba otra además de la ballesta. Una vez reunidos, Don y Dusk hicieron lo que les había indicado su abuelo. El hechizo cubrió a todos los hombres con una cobertura que emitía una tenue luz púrpura. Se siente extraño, como estar cubierto de polvo. Una vez listo el hechizo, se dividieron en dos grupos, cada gemelo iría en medio de uno para tener a su alcance a todos los humanos que lo rodeasen. Ya sin nadie que alertase su presencia, el grupo continuó avanzando entre los árboles con cautela hasta que divisaron su objetivo. En medio de una zona deforestada, se levantaba una fortaleza no más grande que el primer campamento que habían atacado. Además, no contaba con muros en gran parte del perímetro, estos aún estaban en construcción. Era un campamento que se había establecido hace por lo menos un par de meses, pero pese a eso las defensas eran notorias. Solo 2 edificios estaban terminados, los demás estaban en construcción. 2 faros enormes capaces de verse a decenas de metros con su luz, además de otro par de ametralladoras pesadas protegidas por barricadas, vigilaban el lugar. Esos focos serían un problema. Si te apuntaban a la cara, lo más probable era que te dejasen ciego. Y eso te convertiría en la diana perfecta para las ametralladoras. Entonces lo primordial era destruir los focos. Podían dispararles desde donde se ocultaban, pero aún así las ametralladoras les impedirían avanzar. Si se esparcían por el perímetro del lugar, entonces cubrirían más terreno, lo suficiente como para desconcertar tanto a las ametralladoras como a los focos. El grupo comenzó a moverse hasta formar un semicírculo alrededor de toda la parte trasera del campamento, usando árboles y rocas como cobertura. Velvet dio el primer tiro, luego todo el grupo comenzó a abrir fuego, centrándose en los focos y las ametralladoras. De inmediato los enormes focos se encendieron con un torrente de luz para buscar la proveniencia de los disparos. Sin embargo, solo pudieron alumbrar por unos segundos antes de que las balas atravesaran la capa de cristal, volviéndolos inútiles. Las ametralladoras se dieron la vuelta hacia el bosque y empezaron a disparar hacia la oscuridad usando los destellos de las armas para guiarse. Las ametralladoras dirigían su fuego hacia la zona centro y derecha de los rebeldes, dejando la zona izquierda más calmada. Velvet notó esto y comenzó a moverse hacia esa posición. Si lograba llegar, podrían avanzar sin tanto riesgo y rodear las ametralladoras. Una vez en posición, Velvet y el grupo de Don comenzaron a avanzar hacia el cuartel, mientras el grupo de Dusk distraía al enemigo. Eso le permitió al grupo de Velvet y Don acercarse lo suficiente como para tener a tiro a las ametralladoras y acabar con ambas. Ahora el grupo de Dusk comenzaba a avanzar hacia el cuartel, mientras el grupo de Velvet atacaba el edificio que tenían más cerca. En cuanto abrieron la puerta, una ráfaga de disparos atravesó a uno de los hombres. El resto del grupo se puso a los lados de la entrada, mientras desde adentro seguían saliendo los disparos. Don levantó un escudo y entró al lugar seguido del resto del grupo. Las balas enemigas rebotaban en la placa de magia color esmeralda, mientras Velvet y el resto disparaban desde los costados. El primer piso estaba despejado, pero arriba aún se escuchaban pasos y voces. De pronto una granada cayó rodando por las escaleras. Don puso el escudo enfrente, la explosión lo destrozó por completo, pero logró evitar que alguien saliera herido. Deprisa Don levantó otro escudo en caso de que otra granada apareciese. Arriba aún se escuchaban pasos. De nuevo con la misma táctica, Don subió las escaleras con el escudo levantado, haciendo rebotar las balas del enemigo, mientras Velvet y los demás disparaban por detrás de él. Intentaron lanzar otra granada, pero Don usó el escudo para empujarla de vuelta. La explosión bastó para limpiar el lugar. El lugar ahora estaba despejado, el grupo de Dusk se encargaría del otro. Mientras tanto, Velvet comenzó a revisar qué había en ese edificio. Armas, municiones, chaquetas de invierno y un equipo de radio, perfecto para contactar con el otro campamento. Don había bajado al primer piso para seguir revisando, pero no había mucho más de lo que habían encontrado ya. De repente Dusk entraría tirando abajo la puerta y con su arma levantada junto a otro montón de hombres, solo para encontrarse de frente con su hermano.
Casi se desataba un tiroteo entre ellos mismos, de no ser porque los gemelos se toparon en medio de ambos grupos, y Dusk casi le dispara a su hermano. Lo siento, no sabíamos que estaban aquí. Qué bueno que no sabes usar esa cosa, casi me disparas. No habría sido la primera vez que te pasa. Cruel, pero cierto. Ahora el silencio volvía al cuartel. No estaba en buenas condiciones, pero tendría que bastar en lo que se movían de nuevo. Dos hombres estaban revisando la radio para tratar de contactar con el primer cuartel. Velvet salió para ir a revisar el otro edificio. Quizá en ese haya más cosas útiles. Cuando vio a los gemelos notó que ambos se veían exhaustos, más de lo usual. Este combate no había sido muy diferente de los demás. Sin embargo, parecían haber estado todo el día combatiendo. Es por el hechizo que usaron para protegerlos del frío. La magia requiere de energía, cuanta más magia usas, más energía consumes de tu cuerpo. Pudiste habernos dicho eso antes. Creí que era obvio. Por suerte, con las hogueras del campamento ya no hacía falta que mantuviesen activo el hechizo. Para ambos fue un alivio librarse de esa carga. Ahora que tenían otro campamento bajo su control, podían moverse por la zona sin poner en riesgo a la aldea de la abuela Chillo. Eso era lo primordial para ellos. Pero aún así no podrían evitar extrañarla. Fue la primera en ayudarlos aún sabiendo las consecuencias que eso podría traer. Por eso mismo decidieron también usar la torre de vigilancia que había cerca. De esa forma podían observar la aldea y prepararse a tiempo en caso de que haya que ir a defenderla. Revisando de nuevo el mapa, vieron que a poca distancia de ellos había una ciudad pequeña, perfecta para poder conseguir provisiones, principalmente alimento. Cada vez le apretaban más el cuello a Desan. Pronto lo tendrían suficientemente debilitado como para dar el golpe final.